Sean bienvenidos a una nueva entrega de Vida de Noticias. Hoy me honra la presencia de dos periodistas venezolanos absolutamente destacados en la cobertura de información policial, una fuente que aquí en Venezuela se conoce como fuente de sucesos. Nos traen hoy este bebé recién salido del horno, con pocos días ya en las librerías de buena parte del país. Ya nos van a contar dónde usted lo puede conseguir. Esta es la recreación desde el punto de vista de la investigación periodística del lamentable asesinato de esta actriz venezolana, de Mónica Spear. Capítulo final, el homicidio de Mónica Spear. Por eso, María Isoliet Iglesias y Davis Ramírez Miranda están con nosotros hoy. Bienvenida, Gracias. Isoliet, que es como todo el mundo le dice. Bienvenida, Sí. mi negro. Bueno, debo decirles que me honra porque sé que hacer esto lleva mucho trabajo, sobre todo por el respeto que ustedes en todo momento han intentado ofrecer a la familia, a la memoria, a Maya, a la memoria de Mónica Spear y a la familia de Tomás Berry. Sé, porque los conozco, que esto no es un tema de venta. Esto es un tema de sacar a la luz muchas cosas que se quedan en el tintero porque vienen de ejercer el periodismo en la prensa escrita y sabemos las limitaciones que hay allí. No es en televisión nada más, es allí también. Es allí también, por Entonces, supuesto. bueno, vamos a hablar de esta investigación respetuosa que ustedes comenzaron a hacer a raíz de la muerte de Mónica. Primero las damas, mi querido negrito. A ver. Mira, nosotros decidimos en Ediciones B, pues, hacer este reportaje para crear conciencia, para ponerle rostro al problema de la inseguridad. Porque cuando hay rostro, duele, y si duele, te haces consciente y te preocupas por el problema. No es lo mismo leer en las páginas de sucesos un occiso, un muerto, una víctima, ¿no? Un apellido que a lo mejor ni te suena, no es tu vecino, no es tu amigo, no es ninguno de tus familiares. Pasas la página, dices, wow, qué horrible, wow, qué cifra tan alarmante. Pero paso la página, me voy a leer cultura para bajarle dos un poco a la angustia, me tomo un cafecito y sigo adelante. Y trato de deslastrarme de esa realidad. Si uno le pone rostro al problema, pues te haces más consciente. Y yo creo que si bien tenemos esa preocupación y a veces andamos paranoicos, tenemos que concientizarnos que esto nos puede pasar a cualquiera, que no es pues a Mónica Spear por ser famosa o que este caso se hizo un libro porque ella era famosa, para nada. Quisimos hacer el reportaje primero porque había muchas dudas que aclarar y luego para darle rostro al problema. O sea, allí tú lo lees y vas a pasearte por una realidad de Venezuela. O sea, no es solo Mónica, es todas las Mónicas y todos los Tomás que en estos 15 años han matado. Es que yo creo que la conmoción que este caso creó en Venezuela hizo eso, le puso ese rostro que del que ustedes se sirven para profundizar y para emprender y mostrar pues esto en un trabajo de investigación que ahora es un libro. Pero entiendo además que cuando hablamos de esto como un gran problema en Venezuela, de la inseguridad, de la violencia, de los homicidios, ustedes sí manejan cifras, ustedes viven metidos en la morgue, buscando precisamente esas historias que enlutan a familias, como dices bien, las que no conocemos, los anónimos, las víctimas anónimas. ¿Frente a qué estamos cuando hablamos de cifras? ¿De dónde venimos para llegar aquí? A que este se convirtió en una gran noticia, en un gran problema para todos porque ella era una cara muy conocida y querida. Yo creo que esto sería como la gota que derramó el vaso. Correcto. Porque fue tan cruel y fue comenzar un 2014 tan cruel. De hecho, cuando yo me entro a las 6 de la mañana no lo podía creer. Esto no, sí, el 6 de enero, esto no puede estar pasando. No creo que todo el mundo en Venezuela se despierta el 7 de enero con la fatal noticia del asesinato de Mónica y su esposo. Entonces, claro, ya esto es esa gota que derramó ese vaso. Ya es cuando tú dices, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a ser tan permisivos para que este problema nos siga carcomiendo como un cáncer? Esto es un cáncer social, lamentablemente. Tocaron a Mónica, ya habían tocado a Yanni Chimaras en su momento, ya habían tocado a Libera y Aiso, que son esos dos ejemplos anteriores que son muy emblemáticos, que en su momento se tocó con rudeza y que Venezuela poco a poco se iba arropando con el tema de la criminalidad. Ya Mónica le dio ese rostro, Mónica vino como a decir, basta, por favor, o sea, no queremos que nos sigan matando, no queremos que nadie, por querer pasear por su país,
por querer circular por las carreteras que, aunque sabemos muchas están dañadas por el tema del asfaltado. Pero es que son la boca del lobo, ese es el problema. Pero además el asfaltado, aunque es una carretera que tienes que transitar dañada, está dañada también por eso, por la criminalidad, porque las bandas se dedican a tomar eso como trincheras de delincuencia. Entonces, ver a Mónica y ver a Tomás fue como decir, es cada uno y es la cara de esos venezolanos que quieren decir algo, pero que no lo pueden decir. Y por eso surge el capítulo final. Porque ese mensaje que está ahí es el mensaje de Pedro, de Luis, de José, de toda esa gran cantidad de personas venezolanos que quieren decir algo, pero no lo pueden decir. Entonces, ella, y yo sé que Mónica, independientemente de lo que haya pasado, y sabemos que su mensaje siempre va a llegar, porque eso fue ella, una gran hacedora de mensajes. Lo dicen sus dos fundaciones con quien ella trabajó mucho, Asodeco y la Fundación Asperger de Venezuela. Era su mensaje, era su ángel, era lo que ella quería irradiar y siempre lo vimos así. Yo nunca le seguí la pista a la carrera artística de Mónica, pero Isoliet y yo trabajando este caso entendimos a una Mónica que para nosotros era anónima en ese momento, pero que se vuelve tan parte de nuestra familia, porque fue exactamente ese reflejo de que en algún momento me pasó un familiar mío, de que me pasó a mí en una oportunidad cubriendo esta fuente donde me asaltaron y me apuntaron en la cabeza, que tú sabes que tu vida depende de un hilo o de un dedo de un delincuente. Ella no pudo escapar de eso, y no pudo escapar porque su partida fue forzada, porque la forzaron a eso. Ahí hay que también permitirle a nuestra audiencia conocer cómo lo hicieron. A ver, sensibilizados por este caso, pero que no es el único, se dedican. Yo quisiera contarles que estos niños están ahí en la morgue todo el tiempo, recibiendo una historia más terrible que la otra. De hecho, Isoliet ya tiene, ya su pluma ha estado enmarcada en 2 publicaciones. Este es su tercer libro, porque vienes de allí. ¿Cómo se hizo esto? Porque hasta los asesinos, el testimonio de los asesinos está también aquí, o por lo menos su verdad. Su Exacto, parte de esa verdad. Sí, ¿no? bueno, cuando aceptamos el reto, Davis y yo nos sentamos a hacer un plan de trabajo y a colocar cuáles iban a ser las aristas que íbamos a tocar más allá del homicidio como tal, del caso, de la investigación que se había realizado, de cómo había sido esa investigación, lo rápido que fue, porque ciertamente dieron una respuesta rapidísima como cuando ocurre pues un hecho así tan relevante, ¿no? Pero cuando estábamos haciendo eso dijimos, bueno, si es un reportaje de investigación y nosotros somos el medio, ya tenemos a la policía, ya tenemos a los amigos de ambas víctimas, tenemos a los familiares, porque hablamos con ellos, ellos aceptaron que nosotros hiciéramos este trabajo, nos pidieron las mismas respuestas pues, que pedía todo el mundo, y conversando dijimos, bueno, tenemos que tener también pues, a los victimarios de esta situación, a ver qué verdad tienen ellos. Y bueno, después de sortear una serie pues, de trámites burocráticos, logramos entrar al Rodeo 2, donde están 7. De los 7 logramos hablar con 4 de ellos, y pues nos contaron su versión de los hechos, que si bien en alguna de las partes de la historia coinciden con el expediente policial, otras no coinciden tanto con el expediente. Ahí además que decir que no podemos revelar demasiados detalles, porque la idea es que usted apoye el trabajo de estos colegas periodistas y vaya corriendo a comprar el libro. Sin embargo, yo sí quisiera pedirles recordar un poquito qué fue lo que pasó allí, ¿no? Nos despertamos todos con esta lamentable noticia, pero quizás quienes nos ven afuera nos ve gente en Alemania, nos ve gente en Aruba, nos ve gente que quizás no recuerda muy bien el caso. Valdría la pena recordar un poquito, hacer una pequeña crónica de Claro. lo que lamentablemente les ocurrió. Claro, rememorar esa fecha que fue tan fatal. Bueno, fue un 6 de enero a las 10:30 de la noche, cuando Mónica y Tomás, ellos se habían ido de vacaciones el 31 de diciembre del 2013 para recibir el año. Ellos querían recibir el año en Mérida, y lo hicieron así. Recibieron el año, llegaron muy tarde, pero recibieron el nuevo año en Mérida. Después de ahí pasearon, se fueron a los llanos venezolanos, y cuando ya tenían que regresar a Caracas, esas pausas que uno siempre hace cuando viaja, que si la fotografía, que si es algo bonito, párate, eso los retrasó un poco y llegaron a Puerto Cabello de noche, ya subiendo la Valencia-Puerto Cabello, a la altura del kilómetro 194, específicamente en el sector El Cambur, que es vecino de Las Trincheras, exactamente.
lamentablemente el carro sufre un desperfecto producto de una piedra que colocaron en la vía. Se les espicha un caucho y te tienen que detener. Lo triste de la situación es que ya al acecho estaban 6 sujetos escondidos en el monte que bordea la Esperando autopista. que un infortunado se topara con la Se piedra. topara con la piedra, lamentablemente fueron ellos 2 y su hija. Y bueno, lamentablemente pasó esa situación, ellos atacaron a tiros el vehículo, estaba el gruero y el ayudante donde ya habían montado el vehículo donde viajaba Mónica y su esposo y la niña en la grúa de plataforma, y en ese momento triste del asalto, bueno, ocurrió el tiroteo y lamentablemente mueren ellos. La niña recibió un impacto de bala en la pierna derecha, se despierta porque iba dormida en el asiento de atrás, y se despierta cuando ya sucedió todo lamentablemente, y es cuando llegan los funcionarios de la policía y la rescatan porque ya ella empieza a llorar, y la llevan al hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello. Eso era el vivo reflejo de lo que realmente pasa en esa autopista, denominada actualmente como el Pasillo de la Muerte, porque además cabe destacar que es una de las autopistas más peligrosas del país, y peligrosas no desde el punto de vista de accidentes, porque son accidentes provocados, sino desde el punto de vista de la criminalidad. O sea, todo ese sector que bordea esa autopista está dedicado a secuestros, a mantener a víctimas aisladas, a asaltos masivos, incluso a unidades de transporte público que transitan todos los días por ahí. Y Mónica fue esa triste víctima del 6 de enero. Ya teníamos una gran cantidad de víctimas que en su momento no se dijeron. Pero Esto era una consuetudinario, esto era usual allí. es tan usual que dentro del capítulo final hay una historia que la contamos muy minuciosamente, que es el triste fallecimiento también de otra víctima que en su momento fue anónima, pero que también refleja el problema de la inseguridad, que es quien es el hermano del actual director nacional del 6CPC, a quien también asesinaron de la misma manera en un asalto en la autopista, en ese mismo tramo. Entonces, claro, es lamentablemente tejer un problema de inseguridad donde la lentejuela final fue Mónica, pero que esa lentejuela después tuvo otra vez esas ramificaciones porque los asaltos continuaron. Es que yo siento que lo que pasó en febrero, muchachos, yo no sé si están de acuerdo conmigo, tuvo tanto que ver con esto, ese despertar de esa protesta tan brava, tan efervescente, tuvo mucho que ver con esto. Yo siento que todo partió de allí. Aquí dice una cosa que me parece bien interesante, y es que dice: María Isolieta Iglesias llama las cosas por su nombre y no le tiembla el pulso para adentrarse de lleno en la noticia, por dura que ésta pueda resultar. ¿Qué fue lo más duro de esta investigación? Todo, realmente fue todo. La orfandad de Maya fue algo que a mí pues me quebró en pedacitos, como me ha quebrado siempre tener que cubrir casos en los que los niños están involucrados. Me han preguntado en otras entrevistas si a mí me marcó este caso, y bueno, es un caso que nos impactó mucho, pues porque uno piensa que a una persona pública no le va a pasar nada, porque la van a reconocer, o sea, porque tiene un escudo. O sea, ser tan pública, uno piensa que eso Protege. los protege. Pero mira, sí, fue un caso muy duro, me marcó mucho el tema de la orfandad de la niña, que ella estuviera allí, ¿sabes? Y se despertara con sus padres fallecidos, no entender qué había pasado, preguntar por sus padres, tener pesadillas y no querer contar esas pesadillas a sus abuelos, como nos contó el señor Rafael Espir. Porque ahora ella vive con sus abuelitos. Ellos, sí, en Orlando. Entonces eso fue muy, muy, muy duro. Siempre, a ver, el caso fue muy duro, por supuesto, pero siempre donde hay un niño involucrado, esa historia a mí de verdad me quiebra mucho, me quiebra, y esta historia de verdad fue muy, muy, muy dura. Todo fue duro, todo fue duro. Hablar con los homicidas, Davis, ¿eso qué significa? Mira, nosotros en un principio lo Carlos, veíamos porque como debe ser imposible, duro. como Ajá. imposible, pero Marisol y yo somos expertos en manejar este tema, de entender ese punto de vista de un victimario, porque de hecho en la fuente de sucesos lo hemos hecho muchas veces. O sea, te has sentado con un asesino, con un secuestrador, con X persona, un malandro puede ser lo más fatídico del mundo, pero nosotros hemos compartido con esa gente y tú logras entenderlo. Llega un momento que no lo entiendes como ser humano, porque dices, ¿cómo es posible que pase esto Claro, que yo no estamos lo hago? hablando de excusar. Exacto, Estamos nunca. hablando Para simplemente de comprender el comportamiento de la mente de un delincuente.
Y sin Comprender no quiere decir excusar. Claro, y Hagamos sin la em- salvedad, porque la gente es muy Sí. delicada con los verbos. Sí, no los excusamos, no los justificamos en lo más mínimo. Pero cuando nosotros nos sentamos frente a esos 4 sujetos, verlos a la cara, primero medirles el miedo, porque Isolieta y yo parecíamos como un termómetro del miedo, ¿no? Nos veíamos ella y yo, nos hacíamos señas y sabíamos quién estaba tembloroso, sabíamos cuál es su actitud. Y después que te empiecen a decir abiertamente qué hicieron, cómo lo planificaron, a dónde se colocó cada uno, es algo tan sorprendente, porque además lo que está detrás de eso son chamos, entre 18 y 25 años, que eso es el capital humano de un país, el desarrollo de un país. Entonces, ¿cómo es posible que unos chamos a esa edad, que deberían estar haciendo tantas cosas importantes y educativas para, primero, para crecer como persona, segundo, para crecer como familia, pero que hay detrás de eso? La gran fractura social y familiar que existe, la pérdida de valores. Y ese es el mensaje del capítulo final, que estos chamos que cometieron eso tienen que pagar, porque tienen que pagar. Pero nosotros lo que queremos es llevar ese mensaje para que estas cosas no sigan pasando. Hay que rescatar a los chamos. Tú muy bien lo sabes y yo muy bien lo sé, porque tenemos nuestros hijos que están creciendo y es algo que nos preocupa sobremanera, que nuestros hijos crezcan en ese clima tan violento. Y cómo tú decirles a ellos qué es lo bueno y qué es lo malo cuando lo que están viendo sobremanera es lo malo. Sí, es importante esta reflexión y creo que bueno, ambos coinciden en que esto es un libro que aspira ser reflexivo, aspira a mostrar lo ejemplarizante, lo constructivo a pesar de lo dramático y lo terrible que es la desaparición de una familia, Dios mío, y una niña que queda sin sus padres. Ahora, me interesa saber, porque nos quedan apenas 4 minutos, ¿dónde la gente puede leerlos fuera de aquí? Porque ya no están en el Universal, entonces, ajá. No, mira, el libro se bautiza el 19 de septiembre y después del lanzamiento del libro va a haber una versión electrónica que la editorial va a montar para que la gente que esté fuera pues pueda adquirirlo, mientras Ediciones B México, Ediciones B Colombia pues evalúan la posibilidad de editarlo para distribuirlo fuera de Venezuela. O sea, calma pueblo, que esto va para afuera. Sí, sí, por lo menos en la versión electrónica sí. Bueno, y por otro lado, saber a qué se están dedicando en este momento, que ya no están en la morgue como antes, que ya no son los reporteros que nos encontrábamos todo el tiempo en la morgue, están también haciendo otras cosas. Cuéntame qué estás haciendo ahora para que la gente, tus seguidores, la gente que te aprecia, que te sigue por Twitter, que va a ver este programa. Pues. Sí, por ejemplo, una vez terminando este proyecto de capítulo final, continúo con la editorial en un segundo proyecto que tengo, es sobre mujeres asesinas, es una especie o una suerte de la serie de televisión que ya sacó México y Argentina. Sí, muy exitosa. Bueno, nos toca la responsabilidad de asumirla de Venezuela. Debo volver al Universal en enero para continuar con mis labores periodísticas. Y bueno, ahí estoy. Estás en un break, Estoy en eso. Y bueno, y ahorita también alternando todo con la corresponsalía de Radio Caracol de Colombia aquí en el país. Ajá. ¿Y Solier? Yo ahorita formo parte del grupo de dialoguistas de Mónica Montañez, que está escribiendo una telenovela para Venevisión. Ella me jaló el año pasado para aprender a hacer una cosa totalmente distinta. Sigo escribiendo algunas crónicas de sucesos ya mucho más reposadas para el portal Estímulo, que a su vez tiene la revista Clímax. Entonces, bueno, allí estoy, y bueno, mi blog, que eventualmente lo tengo un poco abandonado, pero ya lo voy a retomar con otras historias. Que mencionas Voces aquí, de la Muerte, Voces de la Muerte, sí, que pretende también mostrar esas caras, esos anónimos, sí, esas historias. sí, el blog nace un poco para contar el tema de la inseguridad desde los protagonistas. De hecho, con Ediciones B, el segundo libro que yo edito con ellos, que es Y nos comimos la luz, son 12 crónicas también de la vida real, contando el problema de la inseguridad desde los protagonistas. Hay un asesino, un secuestrador, está la madre de una niña que murió por una bala perdida un 31 de diciembre y así pues. Les agradezco mucho que nos hayan permitido aquí en VerTV Noticias mostrar este bebé, porque a pesar de lo dura de la historia, a mí me llena mucho de orgullo que nuestra generación de periodistas esté haciendo esto, haciendo trabajos serios, haciendo trabajos con respeto, pidiendo autorización de la familia, haciendo todo lo que hay que hacer para que esto llegue a manos de todo el mundo. Agradecida de verdad, me despido, les deseo por supuesto pues
todo lo No, mejor vale, gracias. con este proyecto, que lleguen tan lejos como se lo propongan porque se lo merecen. Su trabajo y su firma, que es lo único que un periodista tiene en la vida, pesa ya lo suficiente. Sí, señor, muchas gracias por la invitación. Bueno, Negri, Gracias. qué emoción, chicos. Cuando uno tiene los amigos tan cerca, viendo el éxito llegar, pues uno se siente muy orgulloso. A ustedes por recibirnos en sus casas, por darnos la oportunidad de seguirles diciendo la verdad. Gracias.